Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cotazo Urrea, estudiante del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Popayán. En el día de hoy queremos compartir una sentencia de la Sala de Casación, sentencia número 15996 de 2016, donde el magistrado ponente es el doctor Luis Alonso Rico Puerta. Dentro de la referencia tenemos un proceso ordinario. Vamos a contextualizar y hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. En los tipos de responsabilidad civil, la contractual se estructura cuando existe una relación jurídica entre las partes, es decir, subyace una convención válida cuyo incumplimiento es fuente de perjuicios para alguno de los extremos de tal enlace. La extracontractual se origina al margen de cualquier vínculo jurídico previo entre quienes se han enlazado por causa del daño, prueba de ingresos para liquidar lucro cesante, para acreditar hechos económicos de personas no comerciantes, así éstas no tengan la obligación legal de llevar contabilidad. No bastan simples afirmaciones de quien expide una certificación, debe tener un grado de detalle que reflejen finalmente el origen de su contenido, esto es, de los datos, hechos o circunstancias cuya demostración se pretende. De lo contrario, se calcula con base en el salario mínimo legal vigente. ¿Cuáles son las partes? Los accionantes: la doctora Inés Rodríguez Gómez, César Augusto, Julián Enrique y Aiza Fernanda Cantillo Rodríguez. Accionados: la EPS Famisanar Limitada, Cafancul Subsidio, Caja Colombiana de Subsidio Familiar con Subsidio Entidad, esta quien llamó en garantía Royalson Allianz Seguros Colombia S.A., Aseguradora de Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A. Vamos a relatar los hechos. En el primero, los accionantes solicitaron declarar a las convocadas civilmente responsables de todos los daños y perjuicios a ellos ocasionados por la muerte de su esposo y padre Julio Enrique Cantillo Rueda, consecuencia de lo cual pretenden que se le reconozcan las siguientes cantidades dinerarias, que son 5.000 millones de pesos por daño emergente, 1.307 millones como lucro cesante y 1.000 salarios mínimos para cada uno de ellos por los perjuicios morales causados, sumas indexas hasta el momento de su pago junto con los respectivos intereses. Los demandantes manifestaron que por hallarse afiliados a la EPS Famisanar y a la IPS con subsidio, el señor Julio Enrique Cantillo acudió el 26 de junio de 2003 al Centro Médico con subsidio desde la ciudad de Roma, aquejado por un fuerte dolor en la parte baja del tórax, el cual se irradiaba a sus brazos, hallándose además pálido, nauseabundo y sudoroso. Debido a un equivocado diagnóstico de gastritis carente de confirmación por medios técnicos, el médico allí inicialmente tratante, luego de formularle omeprazol, lo remitió a valoración por gastroenterología al Centro Médico de Colsubsidio, en donde la especialista le ordenó con carácter urgente un electrocardiograma, pues en su sentir la sintomatología apuntaba más a una afección cardíaca. Asimismo, le ordenó una endoscopia a pesar de habérsele efectuado. Inmediatamente aquel examen no así los resultados, pues la endoscopia le fue programada para el 3 de julio, como el ecocardiograma no fue analizado oportunamente, sino de días después el infarto cardíaco en curso que presentaba y revelaba dicho estudio no fue tratado, motivo por el cual el paciente fallece el 27 del dicho mes y año. Fallecido recibió un promedio mensual de 7 millones por sus labores en la abogacía a pesar de no haberse graduado, lo cual le permitiría contribuir con los gastos del hogar en un 75%. La muerte intempestiva del antes nombrado le generó a su cónyuge y descendientes afección moral, debiendo acudir a tratamiento psicológico para poder soportar esa tragedia. ¿Cuáles fueron las excepciones de la parte demandada? La demandada EPS Famisanar Limitada se resistió al pedido y propuso a las defensas de la inexistencia de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, por ausencia de conducta culposa y de nexo causal entre el hecho y el daño, el cual fue generado por culpa exclusiva de los familiares de la víctima y además no existen perjuicios. Similar pronunciamiento realizó Colsubsidio, quien propuso que la responsabilidad no es suya, sino del paciente. El manejo médico que allí se basó en las evidencias clínicas y las conductas fueron aconsejadas por las buenas prácticas de salud de acuerdo con los motivos de consulta, enfermedad actual, examen físico y antecedentes. Denota que el enfermo abandonó sin justa causa y sin orden médica expresa las instalaciones en donde estaba siendo atendido, al confiar que el electrocardiograma había salido bien y las cosas no estaban graves, lo cual comporta culpa exclusiva de la víctima, máxime cuando en lugar de acudir a un centro de urgencias lo hizo a una asistencia médica prioritaria. Adicionalmente, llaman garantía Royalson Allianz Seguros Colombia S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A. A la primera por virtud del reaseguro con una cobertura del 50% y a las dos siguientes debido al convenio celebrado con ellas mediante el cual se amparaba la responsabilidad civil profesional médica en un 30% y en un 20%. Respectivamente, las cuales se opusieron a lo pedido y plantearon las defensas de límite asegurado y deducible, cláusula de coaseguro e inexistencia de culpa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio y la innominada,
La aseguradora Colseguros S.A., luego de referirse a los hechos de la demanda y estimar equivocadamente el proceso porque se presentó como responsabilidad civil extracontractual cuando es contractual, propuso los siguientes medios exceptivos. Primero, perjuicios morales mal tasados. Los perjuicios reclamados por lucro cesante no reúnen los requisitos exigidos. Los daños deben ser ciertos, no eventuales. La presunción de daños no opera en tratándose de daños materiales. Respecto al llamamiento en garantía, planteó de los límites derivados de las condiciones generales y particulares de la póliza y de la ley, ausencia de responsabilidad del asegurador y la excepción común. La otra pregunta, ¿cuál fue la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión? Definió la controversia mediante fallo denegatorio de las pretensiones bajo el argumento de no haberse acreditado la culpa de la parte demandada, ni el nexo causal entre la conducta de esta y el resultado, pues el tratamiento ofrecido al paciente fue adecuado. Según lo expresa ante la justicia penal, la miocarditis es un evento de difícil diagnóstico y de todas formas la validación que ella era de medio, mas no de resultado. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2013, al decir el recurso de casación propuesto por la parte actora, porque el tribunal omitió evaluar la integridad de los elementos de la persuasión, lo cual le impidió ver la negligencia médica, comprometedora de la responsabilidad de la accionada, dispuso a practicar algunas pruebas, dentro de ellas un dictamen pericial, tendiente a determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por los accionantes. En el evento de acceder a su resarcimiento y evacuadas en su mayoría las mismas, se procede ahora a la emisión de aquella. ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte? Primero, el hecho de haber quedado definida desde el fallo casacional la responsabilidad de la parte demandada en la producción del resultado dañoso, consistente en el deceso del señor Julio Enrique Cantillo Rueda, no solo se pone de presente la equivocación del juez de primer grado en la emisión de su fallo denegatorio de las pretensiones, sino que también descarta la prosperidad de las defensas de la inexistibilidad de la responsabilidad contractual, inexistencia de responsabilidad extracontractual de la EPS, debido a que no existe conducta culposa ni nexo causal entre el hecho y el daño debido a la culpa exclusiva de los familiares de la víctima, formuladas por la demandada EPS Famisanar Limitada, y donde hubo ausencia de responsabilidad e inexistencia de nexo causal, culpa exclusiva de la víctima, prescripción y o caducidad, propuesta por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar con Subsidio e inexistencia de culpa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar con Subsidio, formuladas por las llamadas en garantía Royal and Son Alianza y Sudamericana de Seguros S.A. Nos atañe la otra pregunta, ¿la responsabilidad civil por los demandados es contractual o extracontractual? Como en el sentir de la aseguradora Colseguros, el trámite dispensado a esta controversia se muestra equivocado porque se demandó la responsabilidad civil en su modalidad de extracontractual. Cuando la misma es contractual, cabe precisar que la responsabilidad civil en general y la médica en particular, de conformidad con la tradicional jurisprudencia de la Corte, puede presentarse de dos formas referidas por aquella. En efecto, ha sostenido que la contractual se estructurará cuando previamente existe una relación jurídica entre las partes, es decir, subyacente una convención válida cuyo cumplimiento es fuente de perjuicios para alguno de los extremos de tal enlace. La extracontractual, por su parte, se origina al margen de cualquier vínculo jurídico previo entre quienes se han enlazado por causa del daño. Entramos a revisar cuál sería el problema jurídico. La responsabilidad sería extracontractual tal como fue planteada, dado que a aquellos no les resultaba viable la invocación de contrato alguno. Dilucidado lo anterior y establecida la responsabilidad de las demandadas, queda por determinar la naturaleza del perjuicio y su cuantía. Con esa finalidad, en el fallo casacional se dispuso: en la experticia dispuesta por la Corte, el auxiliar de justicia tasó el aludido daño sobre un monto de 5 millones de pesos, que indexó correspondiente según expuso a los gastos del sepelio sufragados por la cónyuge. El lucro cesante lo determinó a partir de unos ingresos acreditados percibidos por el señor Julio Enrique Cantillo Rueda, correspondiente a 1.780.000 pesos, para lo cual tomó como referencia la declaración de renta del doctor Pablo Galeano, más otros ingresos obtenidos en el año 2003 y calificados por el perito como extraordinarios, que hubiese podido tener por valor de 332.000 pesos, sumas actualizadas a abril de 2014. Finalmente valoró el daño moral en 53 millones para cada uno de los demandantes. En cuanto al daño moral, para su valoración se ha considerado apropiado dejarlo a cargo del fallador, conforme al arbitrio judicial. Ponderado, teniendo en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, la situación o oposición tanto de la víctima como de los perjudicados, el grado de cercanía entre la víctima y quienes buscaban la reparación de esta lesión, la intensidad de esta y los demás aspectos subjetivos antes señalados. Por tal, se resuelve
de la sentencia, que lo analizado conlleva a la revocatoria de la sentencia apelada para en su lugar denegar las excepciones de fondo propuestas por los denegados y las llamadas en garantía de declarar fundada la objeción al dictamen pericial y acceder a las pretensiones de los convocados primigenios. Finalmente, ante la prosperidad de la impugnación, se condenará en costas de ambas instancias a las accionadas, como lo establece el numeral cuarto del artículo 365 del Código General del Proceso. Muchísimas gracias.